Cualquier producto digital, una plataforma web, una aplicación móvil, pasa por 5 fases a lo largo de todo el desarrollo del producto. Y el problema es que si fallas en alguna de estas fases, tu producto no va a estar listo para salir al mercado. Por eso, en este vídeo voy a contarte una estructura completa de 5 fases a seguir para poder lanzar tu producto en menos de 3 horas. Así que si estás pensando en lanzar una plataforma web o una aplicación móvil, quédate porque lo que te voy a contar a continuación puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. El primer paso es súper sencillo y la mayoría de personas ignora realmente lo importante que es. Nos va a permitir ahorrarnos costes en el desarrollo, que gastemos tiempo innecesario y que realmente entendamos qué es lo que necesitamos crear. Seguramente seas una persona que, al igual que a mí, se nos ocurren ideas constantemente en la cabeza, una nueva aplicación, una nueva plataforma, un nuevo SaaS para resolver X problema que nos hemos encontrado en el día, pero déjame decirte que no todas las ideas necesitan ser desarrolladas, y para entender esto necesitamos cambiar nuestro paradigma mental. Adoptar una mentalidad de producto nos hace tener una actitud experimental basada en construir, medir y aprender, y para ello quiero que lo primero que aprendas es el concepto de MVP. Un MVP es el mínimo producto viable y es la versión más básica de nuestra idea que nos permite comprobar que el problema que queremos resolver es real. Su propósito no es ser un producto completo, sino ayudarnos a aprender lo más rápido posible y a validar que la idea que nosotros queremos desarrollar realmente tiene sentido que sea desarrollada completamente. Teniendo esta mentalidad, crearemos un producto básico, limitando muchísimo las funcionalidades, pero además resolviendo un problema real que tienen nuestros usuarios. Todas las grandes empresas empezaron creando un mínimo producto viable. Twitter, Globo, Dropbox, Airbnb, pero en este caso quiero contarte un caso muy específico que a mí mismo me ocurrió. El año pasado desarrollé CoTherapy App. Era una aplicación súper sencilla. Básicamente, un psicólogo, cuando tenía una sesión con un cliente, ponía la aplicación a grabar toda la sesión, y al finalizar esta sesión, la aplicación analizaba con inteligencia artificial toda la sesión y enviaba un correo con un resumen y el histórico de sesiones tanto al cliente como al psicólogo. Pero el proyecto no siguió adelante porque nos dimos cuenta que la mayoría de clientes no estaba dispuesto a compartir sus pensamientos más internos con una inteligencia artificial, y averiguar esto nos permitió ahorrarnos costes de desarrollo, dolores de cabeza y permitir poner nuestro foco en otras ideas que teníamos que queríamos seguir desarrollando. Con el MVP no buscamos perfección, buscamos aprendizaje, y para empezar a aprender sobre nuestro producto pasamos a la fase número 2. La fase número 2 es una de las fases más importantes y una de las cuales la mayoría de personas suelen saltarse, pero es que antes de construir absolutamente nada necesitamos entender que existe una oportunidad real para nuestra idea y necesitamos entender o definir también qué es lo que vamos a construir. Sé que suena deberes, sé que suena aburrido, pero tienes que entender que lo que tú quieres construir y lo que debes construir son dos cosas totalmente diferentes. Es posible que a ti te apetezca muchísimo construir tu idea, pero eso no existe, que realmente exista una necesidad en el mercado para ello. Así que lo primero que vamos a hacer es validar que nuestra idea tiene sentido, explorando el mercado y definiendo cuál es el problema que nosotros queremos resolver. Y aquí me gustaría hacer un inciso, y es que en un desarrollo de producto siempre comenzamos con un problema. A partir de un problema buscamos diferentes soluciones y esas soluciones nos van a generar diferentes ideas. Un error muy común es tener una idea y empezar a buscar cuáles son los problemas que esta idea resuelve, cuando realmente de esa forma estás haciendo el proceso totalmente al revés. Primero tienes que encontrar un problema y luego empezar a buscar cuáles son las diferentes soluciones que puedes utilizar para resolver ese problema. Y a partir de ahí es cuando se generan las ideas. Intentar adaptar un problema a tu idea es prácticamente empezar la casa por el tejado. No quiero decir que no vaya a funcionar, simplemente quiero decir que no tiene sentido la mayoría de ocasiones. Y es por eso que siempre nos vamos a mover en la relación de problema y solución. A continuación vamos a definir quiénes son los usuarios o clientes de nuestro producto. Tenemos que entender muy bien quién va a utilizar nuestro producto y a quién se lo vamos a vender. En ocasiones usuario y cliente coinciden, pero hay ocasiones en las cuales un usuario y un cliente son personas totalmente diferentes. Usuario es prácticamente quien utiliza la aplicación y un cliente prácticamente es quien paga. Y te pongo un ejemplo súper sencillito. En un producto para bebé, el usuario es el bebé, que es quien va a utilizar el producto, pero el cliente
cliente son los padres, a los cuales nosotros le tenemos que vender los beneficios para el usuario. Es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pero espero que con este ejemplo haya quedado muy claro. Para finalizar esta fase vamos a investigar un poco el mercado para ver qué otras soluciones parecidas a la nuestra existen. Y esto nos va a permitir identificar diferentes competidores que existen y además averiguar qué modelos de negocio están aplicando estos diferentes competidores. En este punto vamos a fijarnos en 3 aspectos súper importantes de cada uno de los competidores y te animo a que crees una lista para cada uno de ellos. 1. Vamos a fijarnos en la proposición de valor. Necesitamos entender cuál es el problema que están resolviendo, a qué tipo de usuarios están resolviendo esos problemas y además por qué los usuarios prefieren esa solución. 2. Vamos a fijarnos en el modelo de negocio. ¿Es una suscripción? ¿Es una licencia? ¿Es un pago único? Queremos aprender cómo estas empresas están ganando dinero. Y 3. Canales de distribución. Es súper importante que entendamos cómo estas empresas están consiguiendo clientes. ¿Es por SEO orgánico? ¿Es por publicidad? ¿Es creando una comunidad? Cómo estas empresas están consiguiendo llegar a los usuarios. Estamos en el siglo XXI y podemos utilizar la inteligencia artificial para obtener toda esta información muchísimo más fácil, y para que no tengas excusa he creado 3 prompts que te ayudarán a obtener toda la información de estos puntos con inteligencia artificial, con la que más te guste. Simplemente para este vídeo y hazle una captura de pantalla para poder utilizarlo, y te recomiendo 100% de que lo adaptes también a tu caso, y cuanto más contexto y más detalle le des de tu idea a la inteligencia artificial, mejor respuesta obtendrás. En este punto ya debemos de saber de qué trata nuestro producto. Es muy posible que siga siendo lo mismo que teníamos nosotros en la cabeza, pero también es muy probable que haya cambiado algo totalmente diferente, que haya ido evolucionando a lo largo de los diferentes puntos. Y esto se llama pivotar, y es algo súper normal en estas fases iniciales. Conocemos nuestro producto, conocemos al usuario, conocemos cómo monetizarlo, pero ahora déjame decirte un secreto, y es que un producto no fracasa por falta de idea. Fracasa por construir lo que la gente realmente no necesita. Y aquí aparece la pregunta clave: ¿cómo decidimos qué construir y qué no construir? Es el momento de transformar nuestra idea en funcionalidades, y para ello pasamos a la fase número 3. En esta fase te voy a dar 3 estrategias claves para crear y priorizar una lista de funcionalidades, pero es que además vamos a convertir nuestra idea en especificaciones técnicas para que una inteligencia artificial desarrolle el producto por nosotros. Una lista de funcionalidades no es más que un listado que especifica qué puede hacer nuestro producto desde el punto de vista del usuario, y para ello vamos a coger toda la información que hemos ido desarrollando en las fases anteriores y vamos a ChatGPT para decirle lo siguiente: reduce esta solución a un MVP con 3 funcionalidades y explica qué hipótesis valida cada una de ellas. Recordemos que un MVP es un mínimo producto viable porque tiene que resolver muy bien un solo problema. Y en un MVP una funcionalidad existe porque tiene que resolver o validar una hipótesis que nosotros tenemos sobre el usuario o un problema del usuario. Una hipótesis no deja de ser una suposición nuestra sobre el usuario. Es por eso que a la inteligencia artificial le pedimos no solo que nos dé 3 funcionalidades clave para nuestro MVP, sino que también le estamos pidiendo las hipótesis que validan cada una de ellas. Si una funcionalidad no valida una hipótesis en concreto, esa funcionalidad no debería de estar en el MVP. Ahora que tenemos una lista de funcionalidades, pasamos al último punto de esta fase, el punto más importante y el punto que realmente nos va a permitir que una inteligencia artificial desarrolle nuestra aplicación por nosotros. Vamos a convertir la lista de funcionalidades en especificaciones técnicas para que una inteligencia artificial pueda saber exactamente cómo nos imaginamos nuestro producto y pueda desarrollarla posteriormente. Para ello lo que tenemos que hacer es crear historias de usuario. Tenemos que definir cómo un usuario va a utilizar nuestro producto, cómo va a utilizar una funcionalidad en concreto y cuál es el resultado que ese usuario está buscando al utilizar esa funcionalidad. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Como usuario que gestiona proyectos, quiero poder generar automáticamente un resumen de una reunión a partir del audio, para ahorrar tiempo en documentación y compartir rápidamente la información clave con mi equipo. En esta historia de usuario queda súper claro. Sabemos quién es el usuario, qué acción quiere tomar y cuál es el valor esperado por este usuario. Después de esto vamos a definir los criterios de aceptación, que nos permite explicar a la inteligencia artificial cuándo una funcionalidad puede considerarse que está completa y cumple con nuestra expectativa. Siguiendo la historia de usuario anterior, podemos decir, por ejemplo, el producto descarga el audio de la llamada, transcribe el audio a texto, analiza el texto y lo estructura en puntos claves y decisiones,
y envía el análisis a los correos electrónicos de la llamada. A grosso modo, los criterios de aceptación pueden ser una lista súper grande de los diferentes comportamientos que tú esperas en tu producto. Y es posible que desde el principio te cueste un poco empezar a definir estos criterios de aceptación, pero no te preocupes porque con el tiempo irás desarrollando esa intuición que se necesita para crearlo de la forma muy sencilla y súper rápida. Y además te recomiendo que utilices la inteligencia artificial, que te va a ayudar muchísimo a la hora de definir estos puntos. Por último, vamos a coger las historias de usuarios y los criterios de aceptación y vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos cree una primera arquitectura inicial y modelos de datos. De esta forma vamos a obtener una descripción técnica de cómo nuestra aplicación debe de ser desarrollada para que cumpla con nuestra expectativa y la inteligencia artificial no se invente nada fuera de lo que ya hay definido, estableciendo muy bien qué es lo que queremos y cuáles son los límites de aceptación. Y en este punto ya estamos listos para pasar a la fase número 4. Es la fase donde vamos a empezar a desarrollar nuestro producto. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicarte dos conceptos muy interesantes que se utilizan en desarrollo de producto. Llegó el momento de empezar a visualizar cómo vemos nuestro producto y para ello existen dos métodos de diseño: el diseño de baja fidelidad y el diseño de alta fidelidad. Ambos son súper útiles, ambos se compaginan perfectamente y nos va a permitir convertir nuestras funcionalidades en algo que realmente podamos imaginarnos. El diseño de baja fidelidad nos permite validar la experiencia de nuestro producto simplemente con bocetos a mano alzada, en blanco y negro o con esquemáticos. Y por otro lado tenemos el diseño de alta fidelidad, que es un diseño mucho más elaborado, con colores y mucho más cercano a cómo la aplicación se puede ver también ya sacada al mercado. Personalmente lo que recomiendo primero es crear el flujo en baja fidelidad, desarrollando y definiendo la experiencia del usuario, las diferentes pantallas que se pueden ver dentro de tu aplicación y posteriormente empezar a diseñar en alta fidelidad cuando ya más o menos tienes en la mente cuál es el flujo del usuario. Y para ello, por ahora solamente estamos hablando de diseño, vamos a poder utilizar aplicaciones como UXPilot, Banani y Wizard, que están totalmente especializadas en realizar este tipo de diseños con inteligencia artificial. Simplemente recopila toda la información que hemos ido definiendo en las fases anteriores, le puedes pedir a ChatGPT que te haga un resumen de toda la información, pásasela a cada una de estas plataformas y ve diseñando todas las pantallas necesarias para que un usuario pueda completar un flujo completo de una funcionalidad. Al finalizar esta fase tienes que tener muy claro cuál es el diseño de tu aplicación, tanto con colores como estructura como flujo, y ya con esto pasamos a la quinta y última fase de todo el sistema. Al finalizar esta fase vas a tener un producto diseñado y desarrollado al 100% por inteligencia artificial, pensado desde el principio para resolver un problema y con todas las características necesarias para que sea exitoso al salir al mercado. Y en esta fase vamos a utilizar la inteligencia artificial para que programe el producto por nosotros y vamos a coger toda la información de las fases anteriores para crear un mínimo producto viable. Para ello, coge toda la información, absolutamente toda la información que hemos ido definiendo en las fases anteriores, vamos a ir a ChatGPT y vamos a pedirle lo siguiente: actúa como un ingeniero full stack experto, usa la información a continuación como la única fuente de verdad y construye solo el MVP, lo único necesario para validar el producto. Incluye únicamente las pantallas imprescindibles para completar el flujo principal, las funcionalidades mínimas para que el usuario obtenga el valor principal, autenticación y roles solo si son estrictamente necesarios para el MVP, los modelos de datos mínimos y sus relaciones, un MVP funcional y ejecutable. Excluye pagos, analítica avanzada, integraciones no críticas, admin complejo, automatizaciones y cualquier nice to have. No expliques, no inventes, construye la aplicación, prioriza la corrección y completud del diseño visual. Esta es la información del producto. Al final de la última línea vamos a copiar toda la información que tenemos de nuestro producto, incluidas las diferentes capturas de pantalla del diseño que hemos hecho en la fase anterior. Y la respuesta que obtendremos la vamos a utilizar ahora en diferentes plataformas con la inteligencia artificial que nos van a ayudar a diseñar y desarrollar el producto. Existen muchas aplicaciones diferentes que podemos utilizar para ello, como pueden ser Bolt, Lovable, Manus, V0 de Vercel. Te recomiendo que utilices todas las plataformas de este tipo con el mismo prompt y vayas viendo y comparando los diferentes resultados para poder elegir la que más te guste. Y en este punto lo que queda es ir iterando con el chat de la plataforma para ir consiguiendo realmente el resultado que nosotros queremos. Es posible que en la primera misma iteración obtengamos algo que realmente se ajusta a lo que estamos buscando, pero también es posible que necesitemos iterar muchísimas más veces en la plataforma para poder ir mejorando
mejorando el producto. Y en este punto ya deberíamos de tener un mínimo producto viable que nos permite validar que el problema que queremos resolver tiene sentido y que los usuarios están dispuestos a pagar por ello. Pero existe un último paso que hasta hace prácticamente un año estaba reservado para las personas más técnicas o incluso para los programadores, pero que a día de hoy cualquier persona que quiera puede aprenderlo. Y este último paso yo lo llamo la combi completa, y prácticamente es descargar el código que te ha generado la plataforma en tu ordenador, descargarte un editor de código que puede ser Visual Studio Code o Cursor, por ejemplo, instalar un agente de programación y empezar a mejorar tu producto iterando simplemente por chat utilizando el agente de programación con inteligencia artificial. Y esta es la mejor forma porque hace que seas independiente totalmente de las plataformas que están online. Necesitaríamos prácticamente el doble de tiempo para explicarte todo el proceso, así que te voy a dejar un vídeo de Ivo Vilches, que es diseñador de producto, no es programador y utiliza unos agentes de programación con Cursor en concreto para desarrollar diferentes funcionalidades en un MVP que ha estado construyendo. Te lo dejo por ahí, échale un vistazo, además que lo cuenta todo súper bien con pelo y señales. Por mi lado, estas han sido las 5 fases para lanzar un producto con inteligencia artificial en menos de 3 horas. Espero que te haya gustado, darle like al vídeo, suscríbete para apoyar al canal y que os siga trayendo contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!